ahora estarán abiertos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que mi nombre, mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre, dice el Señor. Amén. Con esa seguridad vamos a orar. Querido Dios, dedicamos este momento para tu honra y para tu gloria. Acompáñanos, Señor, con tu presencia. Tu nombre será exaltado, el nombre de tu Hijo amado, Señor, victorioso. Y también, Señor, damos la bienvenida a tu Santo Espíritu para que esté entre nosotros. Bendícenos, Señor, que tu pueblo descanse, Señor, ante tu presencia. Todo lo que traigan, Señor, en sus corazones, todo lo que carga, Señor, lo que hace peso en nuestras vidas, lo depositamos a los pies de Cristo Jesús. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Él, de Jesús, lo pedimos. Amén. Así de pie, mis hermanos, vamos a entonar el himno que a continuación verán en la pantalla. Así puestos de pie, mantengámonos y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios con este himno. La lectura bíblica en esta mañana la podemos encontrar en Daniel, versículo 8, capítulo 14. Daniel 8:14, y dice así: y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Dios bendiga su palabra. Hermanos, con estas palabras en mano, yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes, a aquellas personas que traemos cargas, agradecimientos, necesidades, que solamente Dios puede suplir a cada uno de nosotros. ¿Por qué no pueden pasar aquí para tener la oración por todos ustedes aquí juntos? Y los esperamos, pásenle, vamos a tener el momento de oración. Quisiéramos hacer énfasis que este momento es un momento especial, donde nos encontramos con la presencia de nuestro Dios. Venimos aquí trayendo aquellas cosas que en nuestro ser, en nuestra vida, hace falta poder traerlas a los pies del Señor Jesús. Cualquier carga, cualquier necesidad, cualquier pedido, pasen aquí al frente. Cualquier agradecimiento a Dios, pasen aquí al frente para poder presentárselo ante Él. Reconocemos a la hermana Natalia, quien cumple años. Dios le bendiga. Felicidades en su cumpleaños. Y el día de mañana va a haber una celebración a honor de ella. ¿Cuánto le deseamos un feliz cumpleaños a la hermana Natalia? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que también ha salido del hospital y que ahora celebra aquí con nosotros. Su hijo está aquí presente, así que agradecemos a Dios por este hermoso cumpleaños. Y si alguien más, ¿verdad?, tiene gratitud a Dios, si alguien más tiene alguna petición, por favor, les pedimos que pasen aquí al frente.
Hay algunos pedidos de oración que se están trayendo específicamente. El miércoles pasado, Misael, mi concuño, es esposo de mi cuñada, tuvo que ir a la sala de emergencia, complicaciones todavía por cuestión del accidente automovilístico que tuvieron. Pedimos oración por él. Hay varias otras familias que están también en necesidades y creo que el hermano tiene alguna lista que presentar esta mañana. Sí, miren hermanos, aquí tengo nuestra lista para que yo sé que muchas de las veces no nos acordamos de los nombres de nuestras casas, pero con el hecho, Dios conoce los nombres que aquí nos han puesto y con el hecho de que pidamos por las personas que pidieron oración el día de hoy, Dios conoce. Miren, tengo aquí por María García, que también ella apenas enterraron a su hijo hace la semana pasada, se murió apenas de 24 años, prima de mi esposa, muy joven. También tengo aquí a Miguel Arellano, mi sobrino, se quedó sin trabajo, me pidió oración. Gilberto Nava, también que perdió su hijo, fortaleza. Y también tengo a Mabel Sánchez. Mabel Sánchez va a viajar, me parece que a Nueva York. Ella también nos pide oración para que pues le vaya bien, ¿verdad? Y también aquí tengo el nombre se acaba de mencionar, Misael, acordémonos de él. Y también de Ruth. Hermanos, estos nombres posiblemente no nos acordemos entre semanas, pero Dios las conoce. Cuando nosotros nos pongamos a orar, por ejemplo, cuando oramos mi esposa y yo, a veces no nos acordamos de los nombres que se han mencionado, pero mencionamos por personas que han hecho y Dios contesta las oraciones. Hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para tener la oración? Después de que digamos amén, permanezcamos en rodillas, el coro va a tener un responso, por favor. Ok, hermanos, vamos a orar. Amadísimo Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, un puñado de tu pueblo está aquí de rodillas, primero que nada para honrar y glorificar tu nombre. Señor, pero también estamos aquí, Padre Santo, primero que nada, porque tú has escuchado las grandes cargas, las grandes necesidades que tiene cada uno de nosotros. Pero lo más importante, Padre, que también algunos de nosotros tenemos grandes agradecimientos de las grandes bendiciones que nos has brindado a través de nuestras vidas. Gracias por ello. En esta mañana tú has escuchado los nombres, Padre, las grandes necesidades. Una vez más te lo digo: María García, Miguel Arellano, Gilberto Nava, Mabel Sánchez, Misael y Ruth y Mike. Señor, tú conoces sus necesidades, súplelas conforme sea tu voluntad. Sabemos, Padre Santo, que tú tienes ese gran poder de hacerlo, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, cómo nos sentimos al estar pasando por ciertas pruebas, Padre. Súplelas, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer. También, Padre Santo, en estos momentos quizás hay millones, no sé, miles de personas que nos están mirando a través de las redes sociales, de internet, Padre. Señor, suple sus necesidades. Señor, sabemos que de alguna u otra manera, Padre, tenemos necesidades. Súplelas a aquellas personas que nos están mirando a través del internet. También, Padre Santo, te ruego por aquellas personas que no hicieron audibles sus peticiones, pero que tú sabes cuáles son, Señor. En nombre de Cristo Jesús te ruego para que las suplas conforme sea tu voluntad, Padre. También en esta mañana te ruego una doble porción de tu Santo Espíritu para nuestro pastor Carlos, que va a tener el mensaje. Que el mensaje que vaya a tener, Señor, penetre en nuestros corazones, Padre, para que así nosotros cada día crezcamos espiritualmente y podamos también compartir este mensaje. Señor, gracias también por las alabanzas del coro que está aquí en esta plataforma. Señor, sígueles dando ese talento para que así, Señor, cada día puedan alabar más y más a ti, Padre, a través de la música. Quédate con nosotros, todo esto te lo pedimos
no porque lo merezcamos, pero sí te lo pedimos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos da gusto poder encontrarnos aquí orando el uno por el otro. Amén. Hermano Gilberto, de parte de la iglesia, seguimos orando por ti, por tu familia, y que Dios te siga bendiciendo y ayudando en estos momentos. Estás rodeado por hermanos en Cristo que te aman. Amén. Felicidades una vez más a la hermana Natalia, su cumpleaños. Gloria a Dios. Nos da gusto de ver a diferentes familias juntos, sentados juntos como familias. Qué bueno es poder verlos, qué bueno es poder verlos. Dios les bendiga. Seguimos orando también por la hermana quien está en el tratamiento. Y esta mañana, pues, así como somos una gran familia, vamos a tomar el tiempo para saludarnos los unos con los otros. ¿Qué les parece? Vamos a saludarnos, vamos a levantarnos, estrechar nuestras manos y desearnos un feliz sábado. Y qué bueno poder vernos otra vez, aunque nos vemos el miércoles o el sábado solamente. Lo bueno es que aquí estamos esta mañana saludándonos, estrechando nuestras manos. A los hermanos de TV Tu Mundo, aquí me enfocan la cámara TV Tu Mundo para poder saludarlos. Ahí están. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Son fieles en su asistencia cada sábado. Dios les bendiga. También leemos sus comentarios y sus pedidos de oración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en TV Tu Mundo y también nuestro canal de la Iglesia Hispanoamericana. Nos da alegría poder verlos, nos da alegría poder saludarlos. Somos una gran familia en Cristo Jesús. Esta mañana tenemos un culto también para jóvenes. There's a youth worship downstairs. So if anybody would like to join, si hay jóvenes que quieren ser enviados o ir, los padres tenemos un servicio allá en la planta baja esta mañana en inglés para nuestros muchachos una vez al mes. Así que hay un pastor de la conferencia que nos está visitando también. Vamos a seguir en la adoración esta mañana. Hermanos, es con gozo esta mañana que el coro una vez más trae una alabanza al Señor. Esta mañana queremos reconocer la vida de una persona, una mujer que a través de los años tocó la vida de millones y de nosotros. Ellen G. White aceptó el llamado de ser sierva del Señor como jovencita de 17 años, pero no fue sin luchas. Tuvo muchos sufrimientos, dificultades y desánimos. Esta mañana el coro quiere cantar el himno 421, que fue el himno favorito de Ellen White. La letra del himno, Jesus Lover of My Soul, fue escrito por el famoso escritor metodista Charles Wesley. Y nos ayuda a recordar que aunque haya luchas, desánimos, sufrimientos, en nuestras vidas,
nuestro Dios siempre va a ser nuestro protector, nuestra roca, va a ser nuestro cariñoso Salvador.
Voy a pedir a la congregación que nos pongamos de pie, por favor. Y vamos a orar por nuestras familias, como lo hacemos cada sábado, pidiendo la promesa de Dios que se cumpla. Repítanla conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No hay dificultad que pueda venir al hogar, que pueda amenazar a la familia, sin que Dios ya haya hecho provisión para salir vencedores por medio de ella. Amén. Doesn't matter what we're facing. Puede ser enfermedad, puede ser alguna dificultad, puede que el hogar se vea en las rocas de la inundación, pero ahí está Dios, and He will keep our families together. He will keep us going hasta que veamos a Cristo Jesús. Amén. Sigamos adelante, insistiendo y buscando la bendición de Dios. Él está con nosotros. Y para aquellos padres que están orando por sus hijos, los hijos, they will come back home, van a regresar a casa. Amén. Vamos a orar por nuestras familias. Y ahora, eterno Dios, en el nombre de Jesús, bless our families. Keep us together. Whatever storms we might face, cualquier tormenta que enfrentemos, en el nombre de Jesús, sabemos de que Jesús va con nosotros. Te ruego, Señor, por las oraciones de muchos padres aquí en este lugar. Están orando por sus hijos, sus hijas, Señor. Bring them back home. Que conozcan a Jesús una vez más. May they experience an encounter with Jesus. Donde quiera que un hijo, una hija está esta mañana, ahí está el corazón de estos padres con ellos. Pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo a su esposo, a su esposa, y dígale: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything is going to be all right. Voy a tomar asiento, por favor. Todo va a estar bien. Everything's going to be okay. Agradecemos al coro de la iglesia. Amen. Beautiful, beautiful music. It's amazing. Qué maravilloso es. Imagínense cómo va a ser la adoración en el cielo. Amén. El mes de octubre, in the month of October, nosotros celebramos Adventist Heritage Month, que es el mes de nuestra identidad como iglesia adventista. El mes de octubre, cada año, recordamos nuestras raíces. We remember our roots. Who we are, quiénes somos como movimiento. Where do we come from? ¿De dónde venimos? Y recordar nuestra historia, to recognize our story, es to gain focus, es enfocarnos una vez más. ¿Cuál es nuestra misión y a dónde vamos? We are Seventh-day Adventists, somos adventistas del séptimo día, with a mission, con una misión, with a very specific, con un propósito específico. Y hoy voy a compartir y continúo, because no lo puedo cubrir en un solo sermón. La historia, a nosotros como pastores, when they prepare us, hay una clase que se llama historia eclesiástica, ecclesiastical history, historia denominacional, denominational history. Es un año, 1 year of studying, de estudiar, and to finding out, para encontrar y poder apreciar bastante nuestra historia. You know, para nosotros poder compartirlo en 1 o 2 sermones no sería suficiente. Okay, lo ponemos desde ahí arriba, por favor. Lo manejamos desde ahí arriba, that's fine.
Y por eso, mis hermanos, hoy quiero seguir compartiendo con ustedes esta parte de la historia denominacional, denominational history. Hoy he titulado a esta presentación La Iglesia Adventista del Séptimo Día y su misión profética, The Adventist Church and its prophetic purpose. Mis hermanos, compartí con ustedes la semana pasada, last week, que la Iglesia Adventista ha contribuido, it contributes al mundo en muchas áreas, pero el área de la enseñanza bíblica, la enseñanza teológica, it is one of the greatest contributions, es una de las más grandes contribuciones que la Iglesia Adventista ha hecho al mundo. En el área de salud, we are contributing. Por lo que Dios nos ha revelado, por lo que Dios nos ha dado, many people, muchas personas, viven largo, sanos. They live healthier lives. Por lo que Dios nos ha revelado en relación a la educación, we experience many blessings, muchas bendiciones, y muchas personas se benefician. Pero por la enseñanza bíblica, que al mundo de la teología, en todas las áreas, en todas las denominaciones, esta enseñanza, this teaching, es la que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y esta es una gran contribución que la Iglesia Adventista del Séptimo Día trae para el mundo. La enseñanza que olvidada, the lost teaching, en donde este pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la está trayendo y la contribuye, la da al mundo, it brings it up to the front, la trae al frente, es la enseñanza del santuario celestial, de la obra de Cristo, el ministerio, the ministry of Christ in the heavenly sanctuary. Como parte de la historia de la Iglesia Adventista, especialmente en el mes de octubre, tenemos que recordar que la Iglesia nació como resultado de este estudio, como resultado de esta enseñanza. Y ahora nosotros la compartimos porque es la única iglesia que lo está haciendo. Y esto es tan importante. La Iglesia Adventista, the Seventh-day Adventist Church, le debe su identidad, su existencia a la enseñanza bíblica del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Si nosotros no podemos comprobar que existe un santuario en el cielo que Cristo está ministrando, if we cannot prove that this exists, como iglesia adventista, we do not exist then. Entonces no podemos existir como iglesia. This is our identity. De ahí venimos nosotros. Y somos los únicos. We are the only ones that are teaching this to the world. Now, I don't say this, no lo digo esto, ¿verdad? Para levantarnos el cuello. No, not at all. But I share this with you because it is important to do so. Es importante hacerlo. Y hablando de este mes, de nuestra identidad, we must remember this wonderful teaching. Gracias, David. El ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial concluirá como adventista del séptimo día, lo creemos, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Lo creen de esta manera? Amén. Cristo Jesús está en su santuario y todas las enseñanzas de la iglesia adventista, all the teachings,
Y nos conocen rápidamente, dicen adventistas del séptimo día. Bueno, piensa rápidamente en el sábado y en la segunda venida de Jesús. Pues de allí viene, de esta creencia de Jesús en el santuario celestial. De allí viene. Por eso digo que si nosotros no podemos comprobar esta enseñanza, entonces estamos viviendo una gran mentira. Pero porque la podemos comprobar bíblicamente, pero porque la podemos nosotros enseñar y podemos mostrar que la obra de Cristo Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo donde Él se encuentra, donde allí la presencia de Él está purificando y ha purificado los pecados. Mis hermanos, porque la podemos comprobar, mis queridos, quiero decirles de que es esa la razón de nuestra existencia y por eso nosotros debemos de predicar esta gran verdad. No debemos de escondernos, no debemos de asustarnos de enseñarla. Es importante traerla para que otros también la puedan apreciar. Así como hubo un santuario terrenal que era el símbolo de salvación, mis queridos, así como Dios le mostró al pueblo de Dios, Israel, que ahí en el santuario terrenal que Él les pidió que hicieran para que morara con ellos, así nosotros creemos que en el santuario celestial, así nosotros, como dice el libro de Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el apóstol Pablo, esto es parte del fundamento del mensaje de los apóstoles, diciendo, así es que tenemos, dice el apóstol Pablo, tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Y miren lo que dice, el que sirve en el santuario. ¿Hay un santuario en el cielo, sí o no? Sí lo hay. El que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún otro ser humano. Nosotros creemos esto y por eso es parte de nuestra identidad. ¿Y cómo comenzó todo esto? Mis queridos, tenemos un inicio como movimiento. Tenemos un inicio como iglesia adventista del séptimo día. We have a beginning. Y nuestro inicio, las raíces de este inicio se encuentran en un contexto. You must understand, debemos de comprender que este movimiento se dio en el contexto, en a context de eventos mundiales, y allí Dios levantó a este pueblo que hoy en día se le conoce como adventistas del séptimo día. ¿Dónde están nuestras raíces? Después de 1260 años de oscurantismo, después de que el imperio romano cayó y entonces hubieron tremendas convulsiones a nivel social, mis queridos hermanos, en 1517 comenzó el primer gran despertar con Martín Lutero, aquel monje que se levantó, que Dios utilizó, que un día él encontró la Biblia encadenada. Y cuando él encontró la Biblia, he found that Bible and he opened it. Y él comenzó a leerla. Mis queridos hermanos, ahí sería el inicio, donde él leyó el libro de Romanos, que el justo por la fe vivirá. And this monk, he started to believe this. Él no había leído la palabra de Dios. Y mis hermanos, ese fue el primer gran despertar que le conocemos como la reforma, ¿qué? Protestante. The Protestant Reformation. Y eso fue a nivel mundial. La Biblia, mis hermanos, ahora se estaba explicando por sí misma. Ahora, now it was being printed. Y se estaba imprimiendo ya no solamente en latín en aquel tiempo, sino ahora en el lenguaje moderno de todos. Everyone could understand the Bible.
Pero saben, ellos sufrieron persecución. Ellos sufrieron en este gran despertar, vamos a llamar el primer gran despertar. Pero se despertó la gente a las verdades de la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá, que somos justificados por Cristo Jesús, solamente creyendo, no por las penitencias, no por nada más. No se puede comprar la salvación a través de pagos que se pueden hacer. No. Martín Lutero, cuando clavó esas 95 tesis, cuestionando todo el sistema, mis hermanos, ahí fue, that was the beginning of the first great awakening. Nuestras raíces se encuentran ahí. El segundo gran despertar, o vamos a decirlo el segundo, fue en 1739. 200 años después, aquellos grandes reformadores estaban ahora debatiendo y haciendo teología. Y aquel gran despertar se estaba estancando. It was getting stuck. El primer gran despertar con Martín Lutero y todos esos grandes reformadores ahora estaban enfocados en the opinions, en las opiniones de los teólogos y no tanto en la palabra de Dios. Y aquellos grandes reformadores, which they did a lot, and it was amazing. Y ahí nació el luteranismo, el calvinismo, los presbiterianos, los bautistas, hermanos, los metodistas. Pero ahora se estaban enfocando no solamente en lo que decía la palabra de Dios, sino en la teología de los reformadores. Y se estancó el movimiento, el despertar. Y Dios levantó a otros hombres para otro despertar. Y ese otro despertar fue con John Wesley, 1739, donde Juan Wesley comienza otra vez a predicar un mensaje diferente, un mensaje bíblico. Y mis queridos hermanos, causó una gran conmoción allá en Europa, donde ahora la gente estaba otra vez despertándose a cobrar la Biblia como literal, como el centro de toda la enseñanza y la teología. Y saben, ese despertar que se experimentó trajo muchas cosas. Cada despertar, each awakening, traía no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, but it was also bringing cosas positivas a la sociedad. La esclavitud se deshizo en varios lugares por consecuencia de los despertares centrados en la palabra de Dios. Las personas fueron educadas. They went back to school. Everyone, ahora podían ellos leer. And these great awakenings trajo a las personas a Cristo, pero también las llevaba a mejorar en las áreas sociales. Estados Unidos experimentó grandes despertares. Y uno de esos despertares, que le vamos a llamar el segundo despertar, mis hermanos, se centró en 1790 hasta 1840. Y el centro de este gran despertar, uno de los últimos que ha habido, fue con este hombre llamado William Miller. Guillermo Miller. Este despertar se centraba no solamente en la palabra de Dios, sino en el libro de Daniel y Apocalipsis. Y este hombre que vivía en Lowhampton, New York, él había peleado en la guerra civil y él había experimentado, él no creía en Dios, pero él, en una de las batallas que él tuvo, donde los hombres de él eran prácticamente 5 hombres en contra de un solo hombre que él dirigía. Y él, mis queridos hermanos, cuando él logró la victoria, él dijo, esto es más grande que yo. Y comenzó a creer que había algo más grande que él. William Miller consiguió una copia de la palabra de Dios. Y por 2 años, 2 años,
William Miller comenzó a estudiar la Biblia, a leerla. He read it from Genesis all the way to Revelation. But specifically, he focused on the book of Daniel and the book of Revelation, de Daniel y Apocalipsis. Guillermo Miller por esos 2 años estudió y se concentró. Pero para no estar en dudas, estudió otros 9 años. 9 more years of Bible studying. Y Guillermo Miller, alguien vino a decirle, ¿sabes qué? You need to share what you know. Necesitas compartir esto con el mundo. You need to go out there and preach it. Y Guillermo Miller, obediente a la impresión, porque él estaba pidiéndole a Dios, ¿qué hago, Señor? What do I do? Y él escuchaba en su mente, dilo al mundo. Tell the world. Y Guillermo Miller, como resultado de eso, mis hermanos, él salió con un mensaje que dio a este gran despertar. Guillermo Miller se unió con otros hombres que en Europa estaban haciendo prácticamente lo mismo. Habían hombres que en Europa estaban predicando de Daniel y Apocalipsis. Y el mundo entero, the whole world, began to experience a new awakening in the areas of prophecy, en las áreas de profecía. Los otros despertares habían sido centrados en Cristo Jesús, la justificación por la fe. But this awakening ahora tenía que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Allá en Inglaterra habían personas. Otro monje se levantó, Manuel Lacunza, y predicó un tratado que terminaron quemándoselo acerca de Apocalipsis. Pero aquí en Estados Unidos, Guillermo Miller salió y él, basado en una profecía de Daniel 8:14, Guillermo Miller, y la palabra de Dios lee de la siguiente manera, y este era su versículo, la punta de lanza. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y qué, y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Fíjense ustedes, el santuario. Guillermo Miller identificó que en el cielo había un santuario celestial. En este entonces no existía todavía la iglesia adventista, pero quiero que vean cómo está ligado la enseñanza del santuario que hoy nos identifica como movimiento. Y cómo esto nació con este hombre, Guillermo Miller. Guillermo Miller creía que había un santuario celestial y que ese santuario tenía que ser purificado. ¿Saben? Guillermo Miller salió a predicar. Fue invitado y, mis queridos hermanos, en solamente unos meses, más de 500,000 de personas iban a escuchar. A ver si apagamos un poquito la luz para que se vea bien la pantalla de las pantallas, por favor. Comenzó él a predicar y venían a él thousands of people, metodistas, bautistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos. Ahora ellos venían a este gran despertar basado en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y saben, Guillermo Miller salía y predicaba con estos dibujos, con unas gráficas basadas en Daniel. Y la gente quedaba y decían, hay algo aquí. There is something right here. Pero todo estaba ligado con un santuario allá en el cielo que tenía que ser purificado. Y Guillermo Miller continuó predicando de que ese santuario tenía que ser purificado. Las personas comenzaron a seguir a Guillermo Miller, como comenzaron a seguir a Lutero en la Reforma Protestante. Por eso hay luteranos. Como comenzaron a seguir a los calvinistas, a Juan Calvino, y hoy en día se le conoce como la iglesia metodista. Pues este hombre
el más influyente de todos los que andaban predicando de las profecías, pues la gente lo comenzó a seguir de todas las denominaciones. They started following him. Y se le conoció a esa gente que creía el mensaje de Guillermo Miller, de las profecías de Daniel y Apocalipsis, se le comenzó a conocer como el movimiento ¿qué? Milerita. Los Milleritas, the Millerites, porque ellos seguían al que estaba predicando en este gran despertar. Más de 500,000 de personas comenzaron a seguirlo. Y mis queridos hermanos, Guillermo Miller, tengo esta pequeña gráfica. No soy bueno yo para hacer las presentaciones, pero ahí voy, me defiendo. Pero ustedes agarran la idea, you get the idea. Esta gráfica, hermanos, Guillermo Miller calculó: si el santuario va a ser purificado en 2300 tardes y mañanas, o sea 2300 años, entonces él hizo un cálculo. El cálculo que él hizo fue que ese santuario iba a ser purificado. Y mis queridos, él sacó un cálculo desde 457 años antes de Cristo, cuando se dio la orden de reconstruir a Jerusalén, hasta partiendo desde ahí hasta 2300 años, mis queridos hermanos, él llegó a la conclusión de que ese santuario iba a ser purificado hasta 1844, o sea 2300 años después. ¿Después de qué? Después de que se dio la orden de construir y restaurar los muros de Jerusalén. Y Guillermo Miller, convencido de esto, de que Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana, y sacando el cálculo, como lo vemos aquí, mis queridos, él determinó que llegaba la fecha, la purificación del santuario iba a ser en sus días. And he was so excited that this happens, que lo descubrió and he started sharing it. Al principio Guillermo Miller fue cauteloso de no poner una fecha. Él calculaba, he would calculate, and he would say the year, decía el año, pero no una fecha específica. Al principio él se retuvo de poner una fecha. Y mis hermanos, Guillermo Miller dijo: entonces si Daniel 8 dice que la purificación del santuario se va a llevar a cabo, y yo calculo que es 2300 años llegan a 1844, entonces tiene que purificarse la tierra. Él pensó, he thought, de que la purificación donde hay pecado, él dijo, en el cielo no hay pecado, en la tierra hay pecado, por lo tanto, dijo él, se va a purificar la tierra del pecado, y concluyó que la purificación iba a ser la conclusión de la venida de Cristo Jesús para purificar al mundo del pecado. Y mis queridos, fue emocionante. Saben, la gente por todos lados, cada movimiento ha sido, Dios ha levantado a un hombre o a una mujer para poder entonces guiar. Y saben, en aquellos días Guillermo Miller sacó la conclusión de que en octubre, 22 de octubre de 1844, cuando en octubre se llevaba a cabo en aquel tiempo en el calendario la purificación, la ceremonia que hacen los judíos de Yom Kippur, mis queridos hermanos, él dijo, va a ser esa fecha, y comenzó a mencionarla. Quiero decirle a todos de que eso causó una gran consternación. Y la gente comenzó a decir, wait a minute, hay una fecha ahora de cuándo Jesús va a venir. Saben, hermanos, ahí hubo un error de cálculo, un error de lugar, pero no de evento. Saben,
la gente comenzó, toda la parte este de Estados Unidos cerraron, they closed down. All the drunks en las barras, ya la gente no tomaba. La gente se estaba convirtiendo. La gente que creía, Guillermo Miller, con esta profecía de las 2300 tardes y mañana, las iglesias comenzaron a correr a la gente. Me tocó visitar allá en Maine, Gorham, Maine, fuimos mi esposa y yo. Y fuimos a la iglesia, a una iglesia de aquellas antiguas, de 1800. Y entramos. Y fuimos a la iglesia. ¿Saben quién llegó como parte de esos grupos? James White y Elena Harmon, que después llegaría a ser White porque se casó. Llegaron ahí porque fueron corridos de sus iglesias. Todos los que creían en el mensaje de Guillermo Miller los estaban corriendo de las iglesias y llegaron ellos a escuchar el mensaje y ellos llegaron a ser los pioneros de lo que casi 20 años después se convertiría en la iglesia adventista del séptimo día oficialmente. Pero ellos fueron corridos. Y muchos más, miles y miles de personas. Este es un newspaper clip que ustedes pueden ver aquí de aquel día. Y dice, End of the World, October 22nd, 1844. Y publicaron en primera plana, fíjense ustedes, el deseo de ver, este movimiento deseaba ver la segunda venida de Cristo Jesús, basada en una profecía del santuario celestial. Y mis hermanos, llegó esa fecha. Hacía frío en el mes de octubre en aquellos días y habían hombres y mujeres que no habían pastores suficientes para bautizar a la gente. Y muchos pedían, por favor, bautícenos, bautícemos, queremos estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, la fecha llegó y fue un trago amargo para todo el movimiento millerita. Guillermo Miller el 23 de octubre estaba tan triste. Él tenía una pequeña iglesia y ahí estaban ellos esperando la segunda venida de Cristo Jesús y saben, no vino. La cuestión, ¿dónde entonces falló? Mis hermanos, mucha gente regresaron a sus iglesias. They went back to their church. Pero un puñado de personas decidieron, juntamente con Guillermo Miller, ¿qué pasó? ¿Qué nos falló? Y saben, este grupo, un grupo pequeño de hombres y mujeres, decidieron estudiar la palabra de Dios. They said, we need to go back and study to see what happened. ¿Qué es lo que pasó? Hubieron burlas, hubieron desprecios. Pero mis hermanos, un buen grupo de personas quedaron. Hasta ese momento, no nos conocemos as Seventh-day Adventists. En ese movimiento, se dividieron en 3 grupos. Y uno de esos grupos, apoyado por Guillermo Miller, decidieron estudiar. ¿Y qué creen? Ese grupo, en oración y abriendo la palabra de Dios, opening the word of God, sin influencia alguna más, dijeron, we need to go back and study this truth. ¿Hay un santuario o no hay un santuario? Is there a sanctuary or there's not a sanctuary? Is the sanctuary going to be purified? ¿Va a ser purificado o no? Y saben, estudiando de vuelta la verdad del santuario, estudiando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, este grupo concluyó lo siguiente en 1845. Solamente abriendo la palabra de Dios, only that, ninguna otra influencia excepto the Word of God, que la tenían abierta y la estudiaban y la estudiaban y la estudiaban. Hermanos, descubrieron y sacaron estas conclusiones. Número 1, que hay un santuario literal en el lugar allá en el cielo. Amén. Dijeron, hay un santuario en el cielo. We conclude after studying the Bible
that there is a heavenly sanctuary. Los demás movimientos calvinistas, bautistas, nadie más creía esto. Y ellos dijeron, there is a sanctuary. Esta es una verdad que la descubrieron, and we need to share it. Número 2, descubrieron que el santuario hebreo, o sea de Israel, era una representación completa del plan de salvación, que era copia del santuario celestial. Fueron a ese texto donde, hey, toma y haz el modelo de acuerdo a lo que se te enseña en el cielo. Moisés llevó a cabo el santuario terrenal basado en la copia que hay en el cielo. Leyeron el libro de Hebreos, that says that there is a sanctuary in heaven, que hay un santuario en el cielo. Sacaron la tercera conclusión, así como el santuario tenía 2 fases, donde el sacerdote estaba en el lugar santo y luego en el lugar, en el courtyard, en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Mis queridos hermanos, ellos concluyeron de que también en el cielo hay 2 fases para el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y número 4, concluyeron que esa segunda fase inició en 1844. En otras palabras, mis hermanos, creyeron de que hubo un mal cálculo, no en el evento, sino en el lugar donde iba a suceder ese evento. Concluyeron pues de que el sacrificio de Cristo era la primera fase y la limpieza del santuario celestial era la segunda fase en el lugar santísimo, y esta fase, la última, como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ministraba ante la presencia de Dios, limpiando el pecado de su pueblo. Así pues concluyeron que Guillermo Miller tenía razón de que hay un santuario celestial, pero que ese santuario que tenía que ser purificado era el santuario celestial, no el de la tierra. Porque en el santuario celestial hay una copia también de los pecados de todos nosotros, que es el libro de la vida y de la muerte. En el cielo hay 2 libros. Hay 3, el libro de las memorias, el libro de la vida y el libro donde están registradas todas nuestras obras. Mis queridos hermanos, ¿hay pecado en el cielo?, se preguntaban. No lo hay, Cristo lo ha purificado. Pero allí queda el recuerdo en ese libro. Y saben, ese libro, la purificación que Cristo está haciendo, inició en 1844, concluyendo entonces de que Guillermo se equivocó en el lugar, pero no se equivocó en el evento. Mis hermanos, la fecha de 1844 no marcaba la segunda venida, sino el inicio del gran juicio investigador. Así como Israel, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo una vez al año, y ahí todos los pecados del año ahora estaban ahí representados, y el sacerdote tenía que limpiarlos una vez al año. Mis queridos, así Cristo, en la última fase, allá le llamaban el día de la expiación, donde el pueblo estaba alrededor, angustiado, orando, para que en ese juicio el pueblo de Dios fuese representado y el sacerdote pudiera lograr la limpieza completa del santuario terrenal. Mis queridos hermanos, Cristo Jesús entró al lugar santísimo a hacer la última fase de aquel juicio investigador. Y comenzamos entonces, basados en esta creencia de la palabra de Dios, mis hermanos, a formular la teología. Y todavía no se conocían como adventistas del séptimo día. Estos eran milleritas todavía, seguían a Guillermo Miller. Mis queridos hermanos, ¿cómo se desarrolló la teología adventista entonces? Escuchen bien. En ese contexto de los grandes despertares, número 1, la verdad del santuario celestial la descubrieron estudiando solamente la Biblia. Amén. Only the Bible. That's the only source of this teaching.
Si no podemos comprobarlo con la Biblia, no lo podemos comprobar con nada más. We cannot explain anything only by opinions. Necesitamos describirlo bien con la palabra de Dios. Y esta, la verdad del santuario, la sacaron estudiando la Biblia. Ahora, nos critican como adventistas del séptimo día, que dicen que nuestra profeta, porque sí lo es, Elena G. de White, y luego voy a explicar eso. Próximo sábado voy a hablar un poquito de los pioneros. ¿Quiénes son los pioneros? ¿Quién era Elena G. de White? ¿Quién era su esposo? ¿Quién fue aquellos hombres? Andrews, por ejemplo. ¿Quién fue él? Los pioneros adventistas, ¿quiénes son? Lo voy a explicar el próximo sábado. Elena G. de White nos dicen, por eso son secta ustedes. That's why you're a sect. Una secta sigue a una persona. Y nos dicen, ustedes siguen a Elena G. de White, ustedes no siguen la palabra de Dios. You guys don't follow the Bible. A lo cual decimos, yes or no? No, we follow the Bible. Seguimos la Biblia, amén. Si no podemos comprobar la verdad del santuario celestial y Cristo y su obra y el juicio allá en el cielo con la palabra de Dios, entonces cerremos la iglesia. Estamos viviendo una mentira. Pero se puede comprobar con la palabra de Dios, amén. Y saben, nos dicen, ustedes sacaron la teología de Elena G. de White. Ella les dio la visión y no, señor. ¿Saben? Elena G. de White no les dio por medio de una visión esta teología ni las creencias. Esta teología del santuario se descubrió estudiando la palabra de Dios. Ahora, que Elena G. de White tuvo visiones, sí. Pero todo lo que ella dijo y escribió apoyaba lo que la palabra de Dios dice, amén. No tomaba la ventaja de la palabra de Dios. Nunca recibimos una visión o un dicho de ella y formulamos teología de ella. No. Los adventistas del séptimo día creemos todas las verdades que proclamamos basadas en la palabra de Dios, reconfirmadas por los pioneros, que ellos reconfirmaban con sus escritos, y Elena G. White tuvo un papel importante. Y saben, Elena G. de White no nos dio la teología del santuario, sino nos la dio la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, the word of God stands alone. Se detiene, se sostiene sola la palabra de Dios. Y la verdad y la enseñanza del santuario se sostiene solamente utilizando la palabra de Dios. Mis queridos, se hizo teología basada en la palabra de Dios, no en lo que decía la señora White. Porque si nosotros decimos que Elena G. de White nos dio esto, entonces está basado en una opinión de un hombre o una mujer. Pero mis hermanos, si nosotros decimos y lo podemos comprobar que está escrito está, entonces esas verdades, la verdad del santuario de Cristo como sumo sacerdote, se va a sostener porque está basada en la palabra de Dios. Amén. No puede ser de otra manera. Elena G. de White reconfirmó y dijo, estamos en lo correcto. La Biblia tiene razón. Ahora, fíjense, eso fue en 1845 que se dedicaron a estudiar. Y no nos conocíamos como adventistas todavía. Se le conocía como el movimiento del advenimiento, de los que querían ver la segunda venida de Jesús. Pero saben, en 1863, la iglesia adventista, y aquí está una foto, la primera reunión del Congreso de la Asociación General. La primera reunión, miren ustedes, este era el grupo existente de adventistas del séptimo día de aquellos días. En 1863, the church officially adopted the name Adventistas, those that await the second coming, los que esperan el advenimiento de la segunda venida del séptimo de Dios, de Cristo, y del séptimo día, estableciendo, mis hermanos, de que hay un día
establecido por Dios en la eternidad, antes de que entrara el pecado para el mundo, y eso nos distinguiría a nosotros como lo que somos el día de hoy. Pero saben, esta identidad está sufriendo. Esta identidad está siendo atacada. Hoy en día se están reuniendo, y mañana, pasado, hasta el miércoles, la Asociación General, todos los representantes de la iglesia a nivel mundial. Somos más de 20 millones ya, 21 millones. Y es una de las iglesias que está creciendo más a nivel mundial. Cada día se abren 3 iglesias. Es una iglesia que está contribuyendo en esta enseñanza de la teología y la salud, la educación y el concepto de el servicio social. Pero aquí, mis hermanos, aquí está la primera reunión. Y saben, se están tratando temas de importancia. La iglesia ahora se encuentra en medio de una lucha, porque hay muchos que quieren olvidarse de los inicios de la iglesia, porque hay muchos que quieren romper con su identidad del pasado y cobrar una nueva identidad. Es como decir, ¿verdad? Me voy a olvidar de dónde vengo y ahora soy otra persona. Mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que sería correcto que la iglesia adventista del séptimo día se olvidara de su pasado? ¿Cuántos están de acuerdo que debemos de olvidarnos del pasado? ¿Verdad que no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que nuestro pasado nos recuerda nuestra identidad y nuestra misión y propósito? Amén. That is where we should be. En el 2020, allá en Indianápolis, en un estadio de 75,000, 80,000 personas, nos vamos a reunir y están todos invitados ahí. Every 5 years, los congresos de las iglesias adventistas del séptimo día se hacen cada 5 años. El último fue en San Antonio y ahora va a ser en Indianápolis. Y los invito para que vayamos. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día, 1863, ahora sí, ese grupito de hombres y mujeres determinaron, hey, nos vamos a llamar de esta manera. Creemos en el santuario celestial, creemos que Cristo está ministrando allá en el cielo. Y mis hermanos, es un movimiento que nació basado en el libro de Daniel y Apocalipsis. It's a prophetic movement, es un movimiento profético. Creemos que Cristo Jesús viene pronto. Lo hemos estado predicando por 163 años ya. Y necesitamos seguir predicándolo sin olvidarnos, without us forgetting, de la verdad del santuario que hay en el cielo y del juicio que se está llevando a cabo. Saben, mis queridos hermanos, nosotros creemos y por eso lo fundamentamos con la palabra de Dios. Dice que Jesús entró en el santuario, Él sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo que fue levantado por el Señor y no por ningún otro ser humano. La identidad de la iglesia adventista está basada en las profecías y en el santuario celestial y Cristo Jesús como sumo sacerdote. Por eso nosotros creemos en la ley de Dios. Por eso nosotros creemos en el sábado como día de reposo. Por eso nosotros creemos en el juicio celestial, el juicio que ya inició. That's why we believe. Por eso creemos. ¿Por qué? Porque está basado en el santuario. It's based on the sanctuary. Está basado, it's based on this teaching. Y saben que si no la predicamos esta enseñanza, then we cannot. No podemos nosotros entonces explicar nuestras creencias. Miren lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4:17. Check it out. El juicio de Dios comienza por el pueblo de Dios. Dice, es tiempo, fíjense lo que dijo el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? Los primeros enjuiciados son la casa de Dios. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿por dónde comienza el juicio? Por nosotros. ¿Por dónde comenzaba el juicio del santuario terrenal? Por el pueblo de Dios, por Israel. Y dice el apóstol Pedro
si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pedro estaba pensando en ese juicio. Pedro estaba pensando, ellos tenían el contexto del santuario celestial y Cristo obrando en ese santuario. Oh, mis queridos hermanos, la iglesia adventista desde que nace ha tenido en mente su misión profética. Una misión para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque creemos en el eminente regreso de Cristo Jesús. Christ is coming. Esta mañana escuché el sermón del presidente de la Asociación General, Ted Wilson. Mis hermanos, our identity, nuestra identidad y nuestra misión, here it is, basada en el santuario. Y saben, yo escuché su sermón esta mañana. Lo escuché y dije, man, bendito sea Dios. Esta iglesia no va a ser destruida. Esta iglesia va a prosperar porque está en el camino correcto. Amén. We need to maintain this identity. Necesitamos mantener esta identidad. No podemos nosotros cambiarla. ¿Y cuál es nuestra misión? Saben, la iglesia adventista se identifica a un pueblo en el libro de Apocalipsis que tiene estas características. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:17 que el dragón fue a hacer guerra contra el resto, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y son fieles al testimonio de Jesús. Hay un pueblo con el cual Satanás se ha enfurecido. ¿Por qué? Porque este pueblo es un pueblo que Apocalipsis identifica. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La iglesia adventista identifica este pueblo y se identifica como este pueblo. Y saben, este pueblo que está identificado en el libro de Apocalipsis tiene una gran tarea que realizar antes de la segunda venida de Jesús. Tiene que preparar a un mundo para la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo la va a preparar? Saben, mis hermanos, los va a preparar haciendo prácticamente lo mismo que hicieron nuestros primeros fundadores. Señalar a la gente al cielo, al santuario celestial. Señalar y dirigir al mundo. ¿Para qué? Para proclamar la verdad del santuario celestial. Este pueblo en la Biblia no tiene el nombre y apellido. It doesn't have, no dice el pueblo adventista del séptimo día. No lo dice así. Pero es un pueblo que obedece todos los mandamientos de Dios. Y es un pueblo que cree en Jesucristo. Y saben, este pueblo predica una verdad al mundo y restaura esta gran verdad al mundo. El libro de Apocalipsis menciona que este pueblo restaura la verdad del santuario celestial, porque esa verdad tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Y miren, Apocalipsis, mis hermanos, y el pueblo que identifica Apocalipsis está lleno del santuario celestial. Lean el libro de Apocalipsis and you're going to see, ustedes van a ver cómo el santuario está desde el principio hasta el final. Mis hermanos, la verdad del santuario, we cannot ignore it. Y ese pueblo en Apocalipsis que predica la verdad del santuario celestial, ese pueblo existe y ese pueblo somos tú y somos yo y soy yo. Ese es nuestro movimiento. No dice adventista del séptimo día, pero sí da las características de que son obedientes a los mandamientos de Dios y que predican esta verdad del santuario. ¿Dónde está el santuario en Apocalipsis? Apocalipsis 1. Dice, y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi los 7 candelabros de oro, una imagen del santuario terrenal. Apocalipsis 1, 12 y 13, y el que estaba entre los candelabros, semejante al Hijo del Hombre, es Jesús el que camina en los candelabros, ¿sí o no? Y dice, estaba vestido con una túnica. ¿Quién se ponía una túnica entonces en el santuario terrenal? El sumo sacerdote.
Apocalipsis habla del santuario desde el principio hasta el final. Dice, le llegaba la túnica hasta los pies y ceñidos con una banda de oro a la altura del pecho. La banda de oro, mis hermanos, era la que se ponía el sumo sacerdote. En Apocalipsis 11:19, y fue el templo de Dios, fue abierto en el cielo. ¿Hay un templo en el cielo, sí o no? Claro que sí. Y dice, y fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Por qué creen que los adventistas del séptimo día creen que la ley de Dios está vigente y que el sábado está vigente? Porque dentro del arca del pacto, en el santuario terrenal, estaban los 10 mandamientos. Y ahí estaba la gracia de Dios. La capa. Mis queridos hermanos, el santuario está en todo el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice el siguiente versículo en Apocalipsis 11. Entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. There's another, allá está otra, another reference to the temple in heaven, to the sanctuary. Y dice, y mide el altar y los que en él adoran. Mis hermanos, somos los que estamos adorando. Estamos en el contexto del santuario. El pueblo en el libro de Apocalipsis, ese pueblo que es fiel a Dios, habla y predica del santuario celestial. Apocalipsis está lleno. Mira Apocalipsis 8. Y el ángel tomó el incensario. El sumo sacerdote llevaba el incensario y el humo salía. Representaban las oraciones del pueblo de Israel. Y mira lo que hay en el cielo. Mira lo que Jesucristo nos revela en el libro de Apocalipsis. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahí está el incensario. Llenó del fuego del altar. Hay un incensario en el cielo, hay un altar, mis queridos hermanos, y hay un sumo sacerdote, es Cristo Jesús, que está llevando nuestras oraciones ahí en el cielo, amén. Mis hermanos, de ahí viene el pueblo adventista. Por eso el pueblo adventista tiene esta identidad y es diferente a los demás, porque la enseñanza que trae, que contribuye al mundo, es una enseñanza que va a llevar a todos a pensar hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios proclama el juicio del santuario que ya inició. Aquel santuario de Daniel 8:14, mis queridos hermanos, aquel santuario terrenal del día del gran juicio donde entraba el sumo sacerdote, allá en el libro de Éxodo. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis, el santuario se ve y el juicio que ya inició es proclamado. ¿Y quién lo proclama, mis queridos hermanos? ¿Saben? El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del santuario celestial, es el último mensaje de misericordia que Dios va a dar al mundo antes de su segunda venida. El pueblo de Dios, identificado en el libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios que tiene la verdad del santuario celestial. Ese pueblo, mis hermanos, es el pueblo que Dios va a utilizar para contribuir al último mensaje y las grandes verdades que deben de ser restauradas antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Hay 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12. Por eso cuando ustedes escuchan, oh, we need to preach the 3 angels messages, necesitamos predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pues la razón es porque creemos en el santuario celestial. Mis hermanos, la razón es porque nosotros tenemos esta enseñanza. Y el primer ángel, estos mensajes, los 3 ángeles, dice el primer ángel, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que llevaba el evangelio, ¿qué? El evangelio eterno. ¿Y qué es parte del evangelio eterno? ¿Saben qué es parte del evangelio eterno? Gritaba a gran voz este ángel, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de ¿qué? Del juicio del santuario terrenal. Hay un juicio en el santuario celestial y ahora debe ser proclamado al mundo antes de que Cristo venga. El juicio ya inició. Cristo está ahora en esa última fase y lo podemos comprobar con la palabra de Dios. El segundo ángel, mis hermanos, ha caído la gran Babilonia, ha caído esa gran ciudad. Ahora, pregúntense, ¿cuándo van a predicar? ¿Cuándo se va a predicar estos mensajes de los 3 ángeles?
¿Cuál va a ser el contexto donde va a agarrar un auge aún más grande? Y prepárense, hermanos, porque lo que Dios va a hacer antes de su segunda venida va a ser maravilloso. La verdad del santuario y del juicio de Dios, todo esto va a salir al mundo, mis queridos hermanos, y el mundo va a decir: wow, nos hemos perdido esta enseñanza, y lo van a creer y lo van a aceptar. Esta verdad no ha sido aceptada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque necesitamos predicarla todavía. El tercer ángel dice, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, después del juicio, después de la gran Babilonia, mira lo que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El pueblo de Dios cumple la tarea de restaurar el evangelio eterno que incluye el santuario celestial. ¿En qué momento? Cuando se imponga la marca ¿de qué? De la bestia. Creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día de que viene una gran crisis. Hay una profecía aún no cumplida. Y el mensaje del santuario celestial, mis hermanos, va a ser clave para la última gran crisis que se va a dar en esta tierra. El pueblo de Dios va a predicar estos. Y el tercer ángel dice de no recibir la marca de la bestia y advierte al mundo. Saben, es parte del mensaje del santuario celestial. ¿Por qué? Porque esta profecía de Apocalipsis 13, que aún no se cumple, donde dice que de modo que nadie podrá comprar ni vender a menos que lleve la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Mis hermanos, esto que lograrán que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, y esclavos y libres, se les ponga la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Mis queridos, hay un pueblo que va a estar predicando en decir: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Dios va a proveer. Va a estar predicando, advirtiendo al mundo de esto, y va a predicar también la verdad del santuario y del juicio, y decirle al mundo: el juicio ya comenzó, ya comenzó. La verdad del santuario celestial va a ser restaurada. ¿Qué sucede después de esos mensajes? El tercer ángel predica de la marca de la bestia. Mira lo que sucede. En esto consiste la perseverancia de los santos. ¿Quién es ese pueblo que va a predicar? Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles ¿a quién? A Jesús. Esa es la característica. Y la Iglesia Adventista, ya concluyendo, está identificada con este movimiento, porque hemos recibido el mensaje del santuario, porque creemos que Cristo está intercediendo, que el juicio ya inició, de que en el cielo hay un templo, de que en el cielo hay un santuario. Mis queridos hermanos, la Iglesia Adventista se ve identificada como la única que predica estas grandes verdades y que va a ser la gran protagonista de la predicación a nivel mundial antes de la segunda venida de Cristo Jesús, restaurando estas verdades para que el mundo lo sepa. ¿Qué sucede después? Miré y aquí una nube después de los tres ángeles. Vi una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel. ¿De dónde sale ese ángel? Ahí está, del santuario otra vez, celestial, clamando a gran voz, sentado sobre el que estaba la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El último mensaje que se va a predicar a la tierra es el mensaje del santuario celestial, el mensaje de los tres ángeles. Amén. Y después de eso no hay otro mensaje. Cristo vendrá en gloria y majestad. La Iglesia Adventista se ve identificada con ese pueblo en Apocalipsis. La Iglesia Adventista, mis hermanos, nació como resultado del estudio del santuario celestial y de todo lo que conlleva ese maravilloso estudio. Y yo pregunto esta mañana: ¿mantendremos nuestra identidad? ¿Olvidaremos de dónde venimos? ¿Conoceremos a profundidad y sostendremos con la palabra de Dios la verdad del santuario celestial y la obra de Cristo allá en el cielo? Si no lo pueden hacer, hermanos, yo los invito a que lo hagan.
Yo los invito a que estudiemos. Y mis hermanos, la palabra de Dios se sostiene sola. Esta verdad del santuario es para este tiempo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y el pueblo adventista lo tiene y lo debe de predicar. Amén. Mantendremos nuestra identidad. No se pierdan, mis hermanos, los otros sermones. Para que podamos, lo que en un año a mí me enseñaron, mis hermanos, lo puedan ustedes obtener en unas cuantas semanas. Y jamás se les olvide que Dios ha llamado a este pueblo. Oremos. Padre, gracias Dios por enseñarnos a través de tu palabra esta gran verdad. Tu palabra, Señor, nos ha identificado estas grandes verdades y no las hemos inventado, Señor, sino están sostenidas por tu palabra. Dios, ayúdanos a poder estudiarlas y a poder compartirlas a este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, diáconos, por favor, vamos a responder ahora a nuestro Dios con